revisando, estuvimos revisando eh, la teoría asociada a la estática de fluidos, ¿no? Los fluidos en reposo. Eh, Revisamos algunos resultados como, por ejemplo, la presión que ejerce un líquido, ¿no? O una columna de líquido, ¿verdad? Caso de fluidos incompresibles. También revisamos el caso de fluidos compresibles, como es el caso de la atmósfera terrestre, y vimos que ahí la densidad pues ya no se mantiene constante en cada punto del fluido, sino que depende de la altura. Igual pues lo hace la presión, ¿no? Porque son proporcionales. Bueno, ese es un modelo que revisamos y el resultado fue que la presión atmosférica disminuye a medida que nos elevamos, ¿no? Sobre la superficie de la Tierra. Después, para el caso de fluidos incompresibles, también revisamos el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, con algunas aplicaciones que son muy útiles, ¿no? Bueno, hasta ahí revisamos el caso de los fluidos cuando se encuentran en reposo. Después iniciamos a estudiar a los fluidos en movimiento y distinguimos por las características que el flujo presenta, ¿no? A través de un conducto, pues podíamos distinguir entre fluidos ideales y viscosos. Los primeros se caracterizan por que el flujo es estacionario, es decir, digamos, todas las cantidades que requerimos para hacer la descripción del flujo del fluido se mantienen constantes en el tiempo. La presión, la densidad, la velocidad, ¿verdad? También para los fluidos ideales, pues sabemos que esos son, dijimos, ¿no? Que eran incompresibles, no viscosos y no rotatorios. Entonces este es un tipo ideal, ¿no? Por ejemplo, el agua es un fluido que podemos considerar que tiene todas estas características de un fluido ideal, ¿verdad? Bueno, el caso es que ¿qué pasó? Mm, Aquí se ve mejor, ¿verdad? Para fluidos ideales, nosotros consideramos que cumplen con estas características, ¿no? De flujo estacionario, incompresible, no viscoso y no rotatorio. Y analizando diferentes elementos de volumen de un fluido que se desplaza sobre una tubería, podemos determinar la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación de conservación, digamos, de energía del fluido que transporta el fluido. También representa aquí una conservación del flujo de masa, ¿no? en- a través de la tubería. Bueno, esta ecuación de Bernoulli se puede utilizar para construir una ecuación de continuidad, donde nosotros, como sabemos que la suma de estas cantidades que aparecen involucradas es una constante, entonces si la aplicamos a un elemento de volumen de fluido, igual la podemos eh, aplicar en otro elemento diferente, situado en otra posición, y podemos igualarlas. Entonces, esta ecuación de continuidad nos permite calcular pues, diferentes propiedades del flujo de un fluido incompresible a través de tuberías, ¿no? Es muy útil para estudiar flujos en tuberías, estudiar el gasto de una tubería, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer. También, en base a la misma ley, pero la misma ecuación de Bernoulli, podemos obtener la ley de Torricelli aplicada así como les dije, ¿no? En dos puntos distintos, aquí y aquí, serían en la superficie y en la base, podemos obtener
o calcular una expresión para la velocidad de salida por un orificio en una de las caras laterales, por ejemplo, de un contenedor cilíndrico que contiene un líquido incompresible, como el agua. Y decíamos que bajo las condiciones de si este contenedor tiene una tapa donde ha quedado aire encerrado a una presión diferente que la de la presión atmosférica, entonces esta ecuación de arriba tendría que modificarse por esta otra, ¿no? Bueno, eso es también un resultado, pues, de la ley o de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Bueno, en lo que sigue, eso serían aplicaciones, pensando siempre que son válidas para fluidos incompresibles. Ahora vamos a estudiar el movimiento de fluidos viscosos, que pues es un poco más elaborada el método, ¿no? Para describirlos pues, de la mejor manera, ¿no? Entonces, para eso, pues les recordamos, ¿no? El concepto de viscosidad. La viscosidad es una característica del fluido que nos indica qué tan fácil o qué tan difícilmente podrá fluir a través de una tubería, de un canal, de un conducto, ¿no? En general, ¿verdad? La viscosidad se puede determinar para cada fluido. Estos ya no van a ser fluidos ideales, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta la viscosidad. Y entonces, por ejemplo, aquí en el lado derecho, esta es una vista de perfil de un fluido que se mueve a través de un conducto limitado por dos placas, digamos, dos placas, en este caso plana, la voy a poner, esta de abajo y la de arriba. Y nosotros podemos medir, digamos, el área de estas placas. El caso es que si nosotros tenemos el fluido inicialmente en reposo y aplicamos un esfuerzo sobre la placa superior tal que, digamos, la jalamos hacia la derecha, entonces nosotros podemos calcular ese esfuerzo o esa presión ejercida sobre la placa. Es un esfuerzo cortante, ¿no? No está, la fuerza que vamos a aplicar no está dirigida perpendicularmente a la placa de arriba hacia abajo, sino en la dirección de izquierda a derecha. Y entonces ese esfuerzo se puede calcular como F entre A. Y la rapidez con que cambia la velocidad a medida que eh, descendemos en la dirección vertical, pues está dada por este cambio en la velocidad con la distancia de una placa a la otra, ¿no? Bueno, entonces esta cantidad de F sobre A se llama esfuerzo cortante sobre el fluido. Como les digo, se aplica eh, en dirección paralela a la placa, jalándola, haciendo que por la propia viscosidad, la parte del líquido, digamos, podemos suponer que este líquido está formado por capas muy delgadas, capas planas, ¿no? Entonces, la capa pegada o en contacto con la placa superior, pues se va a mover prácticamente con esa velocidad debido a la viscosidad. Y el líquido que se encuentra en contacto con la placa inferior va- prácticamente va a continuar en reposo, ¿no? Entonces, bueno, así lo dejo. Bueno, esta otra cantidad en el denominador se llama deformación al corte del fluido, ¿no? Entonces, en este esquema el fluido entre las dos placas, aquí, como les expliqué, la placa superior se mueve hacia la derecha mientras que la inferior está en reposo. Y la velocidad de cada capa de fluido, cada capa laminar, digamos, disminuye uniformemente desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, este sería el comportamiento de un fluido que tratamos de poner en movimiento de esta manera, ¿no? Y eso nos permite calcular la viscosidad del fluido. Esta expresión la obtuvo Newton, por eso se llama ley de Newton. Las unidades para medir la viscosidad, pues se usa el sistema internacional o el sistema centímetro gramo segundo.
Entonces, como tenemos por definición esfuerzo sobre este gradiente de velocidad, así le vamos a llamar, eh, pues las unidades serían, o dimensiones, ¿no? Tendría de unidad de fuerza sobre área por entre velocidad entre posición. Esto nos da newton por segundo entre metro cuadrado, como está aquí, newton por segundo entre metro cuadrado. El newton sobre metro cuadrado ya la definimos esa cantidad para la presión, es el pascal. Entonces, en el sistema internacional, las unidades de viscosidad serían pascal por segundo. Y en el CGS, pues la unidad de fuerza es la DINA y de área es centímetro cuadrado. Entonces, esto sería fuerza sobre área por segundo. Y recibe el nombre de Poise, se denota con la letra P. Y la equivalencia con esta otra unidad en el sistema internacional es el Poise es la décima parte de un pascal por segundo. Esa es la relación que hay. Se puede obtener directamente, ¿no? Calculando eh, la equivalencia entre estas unidades del CGS y las del sistema internacional. Bueno, y como un ejemplo del cálculo de velocidades en fluidos viscosos a través de un conducto cilíndrico, por ejemplo, a través de una tubería de sección transversal cilíndrica, nosotros podemos reso- eh, proponer o establecer la ecuación que rige el movimiento del fluido y resolverla. Es una ecuación diferencial de primer orden y se puede resolver, que involucra pues la viscosidad, la longitud de la tubería, el área de la sección transversal y cómo cambia la velocidad con la distancia, por ejemplo, del centro de la tubería a una de las caras del cilindro, ¿verdad? Que representa la tubería. Entonces, si nosotros resolvemos esa ecuación diferencial, obtenemos esta expresión para la velocidad del fluido, considerando que el fluido está formado por capas, cada capa desplazándose a la misma velocidad, pero diferente de las otras capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ecuación que está aquí me dice cómo varía la velocidad del fluido cuando nos desplazamos desde el centro de la tubería hacia uno de las paredes de la tubería. Entonces, por ejemplo, si nosotros fijamos el origen en este punto, eh, en la posición R minúscula igual a cero y el radio de la tubería es R mayúscula, entonces cuando estemos en el centro, la velocidad en el centro sería cero entre R cuadrado, sería justamente esta que está aquí. Esta es la velocidad del fluido en el centro del tubo, se puede calcular. Está dada por esta expresión que está aquí. Este delta P es la diferencia de presión en los extremos de la tubería, es decir, lo que ocasiona que el flujo sea, por ejemplo, en este caso, de izquierda a derecha, de mayor presión a menor presión, ¿no? Esto pues estaría indicando el signo de esta cantidad, el sentido del flujo. R mayúscula es el radio de la tubería, eta es la viscosidad del fluido y L la longitud de la tubería, ¿no? Bueno, si nosotros nos vamos alejando, si se fijan bien, esta es una función que depende de la variable R minúscula, esta es fija al cuadrado, es la ecuación de una parábola, ¿no? Entonces, cuando nos vamos alejando del centro, pues vamos recorriendo esta parábola, ya sea aquí, hacia acá o hacia acá. Entonces, cuando llegamos al borde o a la pared pues, del cilindro, esta R minúscula toma el valor de R y este cociente se hace 1 y 1 menos 1 pues da 0. Multiplicado por este valor de la velocidad sigue siendo 0. Entonces eso indica que en las paredes de esta tubería cilíndrica la velocidad del fluido es 0. Y bueno, ustedes pueden más o menos, o lo han visto, ¿no? Por ejemplo, cuando se encuentran en la orilla de un río, de una corriente de agua,
Si se fijan bien, justo en el agua que se encuentra pegada a la orilla, esa está prácticamente quieta, no se está moviendo. Y si fijan la mirada o mueven su mirada hacia el centro de la corriente, van a ver que efectivamente la velocidad va aumentando. Este es un flujo que aproximadamente puede describirse con esta ecuación que está aquí, ¿no? Es un flujo de pues así, ¿no? Digamos, muy útil para cuestiones de aplicaciones en ingeniería, conocer los perfiles de la velocidad, ¿no? De un fluido viscoso. Este, no es el único tipo de flujo que se estudia, hay otros tipos. Por ejemplo, nosotros podríamos considerar eh, dentro de este cilindro otro cilindro de radio menor y estando el fluido en reposo, nosotros podríamos poner a circular con velocidades angulares diferentes a través de un eje que pase por el eje de los cilindros, ponerlos a circular los dos al mismo tiempo, uno a mayor velocidad angular y otro a menor velocidad angular, y entonces podemos producir un flujo rotatorio alrededor del eje de giro. Ese flujo tiene un nombre especial, que también se puede estudiar, se llama flujo de Couette, ¿no? Y también es muy útil, ¿no? Conocer cómo varía la velocidad del fluido que se encuentra confinado, pues, entre los dos cilindros. Y se pueden calcular los esfuerzos, ¿no? En las paredes de los contenedores, ¿no? Y bueno, dependiendo de las características del fluido, se pueden estudiar otras propiedades que se conocen como propiedades reológicas. Entonces hay una rama de los fluidos que se llama reología y entonces es muy útil para conocer muchas propiedades interesantes de los fluidos, ¿no? Claro, también se puede estudiar, hacer reología con fluidos en una tubería como esta que está en el esquema, ¿verdad? Este, entonces son áreas de la física y particular de los fluidos que son que actualmente no se hace mucho estudio alrededor, ¿no? De de ese tipo de flujos. Y bueno, y existen otros tipos de flujos, ¿no? Pues depende de eh, cuál sea la aplicación, ¿no? Que se vaya, o el interés, ¿no? Para estudiar ese tipo de flujos de fluidos que no son ideales, ¿no? Bueno, continuando. No sé si tengan preguntas hasta aquí, lo pueden hacer con toda confianza. ¿Qué es la L en la fórmula? Perdón, ¿cuál variable? La Esta, L, no, en la fórmula de abajo. la L. Es la longitud del tubo, ¿no? Son características geométricas del tubo, ¿no? Su radio de la sección transversal y la longitud del tubo. De eso depende la velocidad en el centro, ¿no? Bueno, y en particular en cualquier punto, porque aquí la tenemos, ¿no? Disculpe, yo tengo una duda. No es acerca del tema, sin embargo, es que la tutoría está siendo grabada y ¿sabe dónde puedo encontrar los enlaces para para ver las clases anteriores? Porque por problemas del colegio, que he estado algo ocupado, no me he podido conectar a todas. Ah, bien, sí, de hecho, ayer pregunté y me dijeron que existe una liga ya y que se las iban desde ayer a proporcionar a ustedes, a enviar. No, yo entré, no están todavía todas las grabaciones ahí. Bueno, eso eh, creo que hoy por la mañana no estaban todavía todas, pero ahí van a estar, ahí las van a encontrar. Gracias. Bien. Bueno, continuamos. Entonces, podemos, por ejemplo, estudiar cómo disminuye la presión o cómo es la caída de presión en fluidos viscosos en
tuberías como estas, por ejemplo, ¿no? Son a la izquierda, en este esquema, está fluyendo un líquido viscoso y a la derecha está fluyendo un líquido ideal, digamos, ¿no? Como el agua. Entonces, lo que se puede, lo que se sabe es que el comportamiento es diferente. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar la presión en cada uno de estos tres puntos en el fluido viscoso, la presión en los tres puntos es exactamente la misma y más o menos tiene el valor de la presión atmosférica. Pero si nosotros eh, estudiamos un fluido que no sea viscoso, la presión en cada uno de estos puntos pues va a ser diferente. De tal manera que a la salida la presión aquí en el punto 3 va a ser aproximadamente la presión atmosférica, ¿no? Si esto está abierto, así como está dibujado, ¿no? Entonces, en estos tipos de sistemas se puede observar la diferencia, ¿no? Entre el comportamiento de un fluido no viscoso y uno viscoso. Estos flujos en los laboratorios donde estudian fluidos viscosos y hacen lo que les llamé hace rato la reología del fluido, estudian sistemas como este, ¿no? El flujo de fluidos viscosos, ¿no? Bueno, entonces es una forma, ¿no? De distinguirlos. Luego, hace un ratito les estaba comentando que el cálculo en el caso de estos fluidos, como en este esquema que está aquí y como en este, se supone, ¿no? Que el flujo se da eh, en capas muy delgadas, capas laminares que se deslizan suavemente unas sobre otras. Entonces eso define dos regímenes de flujo, ¿no? Uno que vamos a llamar flujo laminar, como el que les describí hace rato, y el flujo turbulento. En un fluido viscoso, el flujo, cuando se desarrolla a baja velocidad, puede describirse como un flujo estacionario y las capas de fluido se deslizan suavemente unas sobre otras. Pero cuando la velocidad del flujo no es tan pequeña, sino que tiene un valor suficientemente grande, entonces el movimiento del fluido se vuelve desordenado e irregular, ¿no? Entonces, que el flujo sea laminar o turbulento depende de la velocidad con que se esté moviendo el fluido a través del conducto, ¿no? Entonces, es más difícil describir un flujo turbulento, ¿verdad? Muy complicado, pero se puede intentar, ¿no? Hacerlo. Y este es más simple de describir y se tienen soluciones analíticas como las que les puse hace un ratito, ¿no? Bueno, para determinar cuándo un flujo se va a alcanzar el grado de turbulencia, se define una cantidad que se llama número de Reynolds. Y entonces también se define una velocidad crítica del flujo. Es decir, esta velocidad crítica es la velocidad a la cual el flujo se vuelve turbulento. Se puede medir en el laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un fluido de densidad ρ y viscosidad eta, moviéndose en un tubo de diámetro d, un tubo circular, cilíndrico, ¿no? Eh, la velocidad crítica tiene esta expresión. Y entonces, ¿cómo se determina este número, el número de Reynolds? Pues se despeja de aquí, ¿no? Como ya se tiene esta expresión, si uno va a hacer el experimento, se puede medir en el experimento justo el valor de la velocidad cuando el flujo pasa de ser laminar o estacionario a turbulento. Y este número de Reynolds va a ser proporcional a esa velocidad crítica, ¿no? También va a ser proporcional a la densidad del fluido, al diámetro del tubo y también va a depender, digamos, de manera con el inverso, va a ir con el inverso pues, o el recíproco de la viscosidad. Entonces, se sabe actualmente que si este número de Reynolds tiene valores menor que 2000 en las unidades que se miden, pues entonces el flujo va a permanecer
laminar, ¿no? Para valores de velocidades tales que la R da como resultado menor que 2000. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 3000, entonces el flujo se vuelve inestable, empieza. Es una transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Eso se puede observar en un experimento. Y cuando este número rebasa el valor de 3000, entonces el flujo ya es un flujo turbulento, desordenado completamente. Entonces nosotros podemos determinar experimentalmente cómo mantener, con calculando estas cantidades, cómo mantener que el flujo se mantenga ordenado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces esta es otra cantidad física, ¿no? Que permite describir, ¿no? Cómo será el flujo, si es laminar o turbulento, pues aquí en la, digamos, mecánica de los fluidos. Bueno, eh, entonces, resumiendo, ¿no? Eh, los fluidos, por el comportamiento de su viscosidad ante la diferencia de presión, también se pueden eh, distinguir dos tipos de fluidos, unos que se llaman, o les vamos a llamar fluidos newtonianos, y los fluidos no newtonianos, ¿no? Y aquí, ¿cómo se comporta la viscosidad con la diferencia de presión aplicada en el fluido? Pues eso nos determina qué tipo de fluido estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, en un fluido newtoniano, la viscosidad a una temperatura dada es independiente de la presión que se aplique al fluido en régimen laminar. Es decir, no importa cuál sea la diferencia de presión en este régimen, ¿no? Con movimiento del fluido a bajas velocidades, la viscosidad va a ser una constante. En cambio, en un fluido no newtoniano, la viscosidad depende de la diferencia de presión que se aplique al fluido, ¿no? Acuérdense, ¿no? Si nosotros tenemos un líquido en un conducto, para que el fluido se mueva, necesitamos aplicar presiones diferentes en los extremos del conducto. Mayor presión de un extremo y menor presión del otro para que producir, pues, la diferencia de presiones y que el fluido se pueda desplazar en una dirección o en otra, ¿no? Sin embargo, en los fluidos no newtonianos, la viscosidad depende de cuánto vale esa diferencia de presión, a diferencia de los fluidos no newtonianos. Igual, el gasto, si nosotros medimos el gasto, es decir, la cantidad de volumen de fluido que emerge de una tubería por unidad de tiempo a través del área transversal de la tubería, pues el gasto cambia en la misma proporción en que cambia la presión, ¿no? Eso sería en un fluido no newtoniano. Y en un fluido newtoniano, un fluido no newtoniano, el gasto no cambia en la misma proporción en que lo hace la diferencia de presión. Es decir, en el primer caso, para fluidos no newtonianos, eh, el gasto es proporcional. Si nosotros hiciéramos una gráfica de gasto en función de las diferencias de presiones, nos daría una recta con cierta inclinación, ¿verdad? Que es el gasto aumenta a medida que la diferencia de presión aumenta, cosa que no ocurre en los fluidos no newtonianos. Si no, ustedes opriman una pasta dental, ese es un fluido no newtoniano y el gasto no va a ser el mismo, aunque sea con la diferencia de presión, ¿verdad? Bueno, o por ejemplo, cuando vertemos miel de abeja, ¿no? Desde un recipiente, pues igual, ese tampoco tiene el mismo comportamiento de un fluido newtoniano. Entonces, en los fluidos newtonianos este tipo de fluido está compuesto por moléculas relativamente pequeñas y simples, como el agua, el etanol, o sea, y la glicerina. En cambio, los fluidos newtonianos se componen de moléculas grandes o cadenas de moléculas, pueden ser polímeros, ¿verdad? Pueden ser cadenas rígidas de moléculas o flexibles como los fideos, digamos. Y a este tipo de fluidos que tienen este comportamiento se les llama también fluidos complejos.
Y entonces existe en la física sobre todo en el área de fluidos, toda una rama muy grande con muchos investigadores que se dedican a estudiar fluidos complejos, ¿no? Entonces, es una rama muy interesante en desarrollo actualmente. Hay mucho por hacer ahí todavía, ¿verdad? Digo, por si a alguien le interesa en algún momento, hay mucho trabajo que hacer aquí en esta parte, ¿no? Bueno, pues entonces, resumiendo, les decía, hemos estudiado en esta parte de lo que llevamos eh, los fluidos en reposo y fluidos en movimiento, ¿verdad? Fluidos incompresibles y fluidos compresibles. En el caso de fluidos en movimiento, pues consideramos también eh, aquellos fluidos que presentan cierta viscosidad o resistencia pues a su movimiento. Y eso abre pues una rama de la mecánica de fluidos que actualmente hay muchas personas trabajando en esa dirección para poder entender el comportamiento físico de los fluidos, ¿no? Y poderlos describir y sobre todo pues encontrar aplicaciones importantes, ¿no? Que en diferentes ámbitos eh, de de la tecnología, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí terminaríamos esa parte de los fluidos, ¿no? Pues en movimiento. Digamos, son los aspectos más generales. Cada parte de estos temas se puede estudiar con mucha profundidad, con más detalle, y se requiere tiempo, ¿verdad? Para hacerlo, mucho tiempo. Entonces, podemos pasar así rápidamente para preparar el camino, ¿no? A lo que sigue, entrar en el tema de la termodinámica, para entender eh, las leyes, ¿no? Que rigen a los sistemas termodinámicos, ¿no? Ahí existen varias leyes para la descripción del comportamiento de los sistemas termodinámicos. Entonces, vamos a revisar en lo que queda de tiempo algunos conceptos generales que nos van a ser muy útiles para entender las leyes de la termodinámica. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿qué estudia, no, la termodinámica? Pues así, en pocas palabras, estudia las propiedades de la materia cuando son afectadas por un cambio en la temperatura, sin tomar en cuenta su composición microscópica. Es decir, esta área de la física nos permite determinar características de la materia que podemos medir en el laboratorio. Es una ciencia de las que se llaman fenomenológica. Nosotros podemos obtener muchos resultados acerca del comportamiento de los sistemas termodinámicos haciendo mediciones en el laboratorio, ¿no? A diferencia, pues, de otra rama de la física que se llama la mecánica estadística. Esta área de la física estudia las propiedades de la materia, ¿no? Pero considerando que está formada por un gran número de átomos o moléculas. Entonces, la diferencia entre estas dos ramas de la física, la termodinámica y la mecánica estadística, es que esta no toma en cuenta que la materia está formada por átomos y moléculas. Es una, digamos, ciencia, podemos llamar macroscópica o fenomenológica. Y esta otra se vale de conceptos asociados al movimiento de los átomos o moléculas. Entonces, por eso se llama mecánica estadística. Y como ustedes saben que en un volumen pequeñísimo de materia existen muchísimos átomos o moléculas. Por ejemplo, en un centímetro cúbico puede haber hasta 10 a la 23 átomos o moléculas. Entonces, como es imposible escribir ecuaciones de movimiento para cada una de las partículas que forman la materia, entonces se tiene que promediar
eh, las cantidades involucradas que describen para poder describir cómo se comporta la materia a escala atómica o molecular. Y existe una relación importante entre las dos. La relación entre la termodinámica y la mecánica estadística es que las propiedades macroscópicas de la materia, que las que sí se pueden medir en el laboratorio, se obtienen calculando, haciendo matemática y estadística, ¿no? El promedio de las variables microscópicas, las que se definen en la mecánica estadística, sus promedios están relacionados con las variables macroscópicas que utiliza o de las que se vale la termodinámica. Entonces hay una relación muy importante entre estos dos modelos de la materia, ¿no? Uno macroscópico y otro microscópico. Nosotros nos vamos a revisar la parte de la termodinámica. Esta la vamos a dejar pendiente. Entonces, primero para estudiar termodinámica, tenemos que definir y tener claro cuál es el sistema que vamos a estudiar. Entonces, nosotros lo definimos como aquella parte del universo que un observador selecciona para estudiar. Entonces, nosotros escogemos, definimos nuestro sistema termodinámico. Y entonces podemos distinguirlo de los alrededores. ¿Va? Los alrededores es la parte del resto del universo que interacciona con el sistema. Entonces, nosotros decimos, este va a ser nuestro sistema que vamos a estudiar y todo lo que no sea parte del sistema son los alrededores, ¿no? Y entonces el sistema interacciona con los alrededores, ¿verdad? Está bajo la acción de del resto, pues, del universo, lo que lo afecta. Y normalmente los sistemas nosotros los confinamos, por ejemplo, un líquido lo podemos poner en un recipiente, un gas lo podemos poner en un recipiente, ¿no? O un sólido también se puede estudiar termodinámicamente. Entonces, lo que separa al sistema de los alrededores se llama frontera. Es aquello que separa el sistema del resto del universo. Puede ser eh, cualquier recipiente que contenga un líquido, por ejemplo, ¿no? Y lo que podemos notar es que el grado de interacción del sistema con sus alrededores va a depender de cómo esté construida la frontera, es decir, de la naturaleza de las paredes que separan al sistema de sus alrededores. Entonces tenemos tres conceptos importantes: sistema, alrededores y la frontera. Estas son paredes, ¿no?, que contienen al sistema. Y entonces existen diferentes tipos de paredes. Por ejemplo, tenemos paredes aislantes, paredes adiabáticas y paredes diatérmicas, principalmente. Entonces, las paredes aislantes, estas se caracterizan porque no permiten ninguna interacción entre el sistema y sus alrededores. El sistema está aislado completamente. Y existen otro tipo de paredes que se llaman paredes adiabáticas. Estas se caracterizan porque no permiten intercambios térmicos entre el sistema y sus alrededores, ¿verdad? Son paredes que se llaman así, adiabáticas. Y también podemos tener contenedores con paredes diatérmicas. Estos, estos contenedores sí permiten intercambios térmicos entre el sistema y sus alrededores. Entonces, en base a lo anterior, nosotros, cuando un sistema se encuentra encerrado en un recipiente con paredes aislantes o con paredes adiabáticas o con paredes diatérmicas, se dice en el primer caso, ¿no? Si tenemos paredes aislantes, que el sistema está aislado, ¿verdad? No hay interacción alguna entre el sistema y sus alrededores. Si en cambio está contenido por paredes adiabáticas, se dice que el sistema está térmicamente aislado, ¿verdad? Y si está contenido en un recipiente con paredes diatérmicas, entonces se dice que está en contacto térmico con sus alrededores, ¿no? ¿Ok? Entonces,
dependiendo, pues, el comportamiento del sistema va a depender de qué tipos de paredes lo separen de sus alrededores. Bueno, para describir un sistema termodinámico, pues se requieren ciertas variables que vamos a llamar variables termodinámicas. Estas son cantidades macroscópicas asociadas a cada sistema que pueden medirse en el laboratorio y se le pueden asignar valores numéricos. Por ejemplo, podemos medir la presión, ¿verdad? Con un manómetro. Podemos medir volúmenes con una regla. La tensión superficial, ¿no? La superficie de los líquidos también se puede medir. Hay métodos para medirla. Se puede medir el campo magnético, se puede medir la magnetización, etcétera, ¿no? Todas aquellas variables que nos permitan hacer una descripción acerca del comportamiento termodinámico de un sistema, pues lo vamos y que se puedan medir, lo vamos a llamar variable termodinámica. Bueno, en termodinámica se estudian principalmente sistemas que se encuentran en equilibrio termodinámico. Entonces, el equilibrio termodinámico es una condición en la que se encuentra un sistema cuando los valores numéricos asignados a las variables termodinámicas que lo escriben no varían con el tiempo. Entonces, nosotros vamos a decir que un sistema está en equilibrio termodinámico cuando cualquier variable que midamos a diferentes tiempos, siempre vamos a obtener el mismo valor. ¿Ok? Por ejemplo, para el caso de un sistema aislado, el que está contenido en paredes aislantes que no lo dejan interaccionar de ninguna forma con el exterior, pues ahí el sistema siempre va a estar en equilibrio termodinámico. O sea, sus variables, presión, volumen, nunca van a cambiar con el tiempo. Entonces, esa es la característica de un sistema aislado. Siempre se encuentra en equilibrio termodinámico. Pero existen otras condiciones, por ejemplo, el equilibrio térmico. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, esta condición de equilibrio térmico es la que alcanza un sistema que está compuesto por dos sistemas que han sido puestos en contacto térmico entre sí a través de una pared diatérmica. Es decir, esos sistemas antes, si los habíamos mantenido aislados en forma independiente, cada uno en una condición de equilibrio termodinámico, si nosotros acercamos un sistema aislado al otro y luego quitamos las paredes aislantes que tienen o una de las paredes a cada uno y le ponemos una pared diatérmica y los ponemos en contacto, entonces sus variables, esos dos sistemas van a interaccionar entre sí y sus variables van a cambiar sus valores con el tiempo hasta que se alcance o hasta que ya no cambien más. Y es cuando se alcanza, cuando ese sistema alcanza el equilibrio termodinámico, ¿verdad? Entonces, cuando los dos sistemas se ponen en contacto térmico entre sí a través de una pared térmica, puede ocurrir que las variables termodinámicas de cada uno no cambien, ¿verdad? Si es que estaban en las mismas condiciones de aislamiento y si los sistemas son idénticos, digamos. O bien, al ponerlos en contacto térmico a través de la pared térmica, los valores de sus variables que los describen cambien hasta que alcanzar un valor fijo. Cuando eso ocurra, en ese momento se dice que el sistema compuesto por los dos sistemas que han sido puestos en contacto térmico se encontrarán en conjunto en equilibrio termodinámico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que para nosotros va a ser el equilibrio térmico, ¿no? Bueno, entonces cuando los sistemas están cambiando los valores de sus variables, eh, pues se realizan a través de un mecanismo que se llama proceso. Entonces, un proceso es el mecanismo mediante el cual un sistema termodinámico cambia los valores de sus variables, ¿no? Entonces, puede haber procesos que son cíclicos, es decir, estos procesos en el cual empezamos a estudiar el sistema en un estado inicial, se realiza un proceso tal que cuando el sistema llega al estado final, que es de nuestro interés, las
condiciones de estado inicial y estado final coinciden, ¿no? En ese caso, el proceso es cíclico y se puede repetir indefinidamente. Hay un tipo de procesos que son los que vamos a estar estudiando, que son los procesos cuasi estáticos. Estos procesos se realizan tal que el sistema pasa de un estado termodinámico a otro, pasando por una secuencia o una sucesión de estados de equilibrio termodinámico, ¿no? Es decir, eh, el sistema siempre cambia sus variables, pero las variables en ese nuevo estado, los valores son tales que podemos quedarnos ahí en un estado de equilibrio termodinámico, o bien el proceso puede continuar y pasar por una serie de estados de equilibrio termodinámico. Y son los procesos que se estudian en la termodinámica con más detalle, ¿no? Hay procesos que no son cuasi estáticos, por ejemplo, cuando se revienta un globo, ¿no? Y escapa el aire que está a cierta presión dentro del globo, pues ese sería un proceso que no es de este tipo. Bueno, el caso es que nosotros podemos llegar y establecer el objetivo fundamental de la termodinámica, que consiste en establecer relaciones entre las diferentes variables que nos sirven para describir un sistema termodinámico cuando éste pasa de un estado de equilibrio termodinámico a otro, ¿verdad? Normalmente mediante procesos cuasi estáticos que pueden ser cíclicos o no. Entonces, con todo este base de conceptual, ¿no? que requerimos, pues, para trabajar en la termodinámica, podemos entonces ir eh, adentrándonos para entender lo que va a ser la ley cero de la termodinámica y después avanzar un poco más para entender bien cuáles son las leyes que rigen el comportamiento de los sistemas termodinámicos. Entonces, por lo pronto, aquí lo vamos a dejar. Mañana estaríamos revisando las leyes de la termodinámica con esta base, ¿no? conceptual. ¿De acuerdo? No sé si tengan preguntas hasta aquí, comentarios. ¿Podría explicar un poco más los procesos cuasiestáticos? Sí, claro. Cuando se estudia, ¿no? en la termodinámica, cómo va a evolucionar el sistema digamos, para pasar de un estado donde se encuentra en equilibrio termodinámico a otro. O sea, esos cambios de estado puede deberse a que se pone, por ejemplo, en contacto térmico con otro sistema termodinámico, o bien cuando las paredes que lo contienen son tales que se permite la interacción térmica con los alrededores. Y entonces el proceso cuasi estático se da cuando ese cambio se realiza, eh, digamos, lentamente, tal que cada cambio en cada cambio o cada valores que van tomando las variables se puede considerar como si el sistema se encontrara en equilibrio termodinámico. Es decir, estos procesos se realizan mediante pasos sucesivos, tal que en de cada uno de esos pasos, si nosotros detenemos el proceso ahí, el sistema se va a encontrar en equilibrio termodinámico, ¿no? Las variables no van a cambiar más. Si continuamos el proceso, pues podemos pasar a otro estado donde el sistema va a estar prácticamente en equilibrio termodinámico. Es un concepto, digamos, idealizado, ¿no? Para poder describir de manera muy cercana a la realidad cómo se desarrolla un proceso termodinámico total, ¿no? Entonces hay que ir estudiando, digamos, tal vez lo que llamamos termodinámica deberíamos llamarle termostática, porque vamos a estar estudiando estados del sistema cuando se encuentra en equilibrio termodinámico
en cada uno de los estados sucesivos por los que se puede desarrollar el proceso. No sé si eso clarifique un poco. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces por hoy terminaríamos esta clase y mañana revisaremos la siguiente parte, ya para concluir este curso súper rápido, ¿verdad? De termodinámica o de fluidos, ¿no? En general. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos mañana, nos despedimos. Que tengan buena tarde o buena noche, ¿no? Adiós.